Buenos días, estimados estudiantes del seminario optativo. En esta ocasión voy a hacerles una descripción del contenido de esta presentación, que como pueden ustedes observar se llama mapeo de riesgos organizacionales. Parte de este contenido lo van a aplicar obviamente a la tarea en grupo que está ahí en su aula virtual. Bien, tenemos que la administración dispone de varias alternativas para administrar sus riesgos. Algunas de estas son aceptar el riesgo cuando ellas consideran que pueden hacerle frente a los riesgos con sus propios medios y recursos, de modo que el riesgo no representa un peligro mayor para la organización y para su solución. Reducir el riesgo es otra opción que implica también hacerle frente al riesgo, pero posiblemente en este caso haya que tomar algunas decisiones, medidas, algunas acciones concretas que pueden involucrar incluso invertir en recursos para mejorar o fortalecer los sistemas de control interno, mejorar la comunicación, los procesos de control, con el fin de hacerlo efectivos pues los sistemas de control existentes y se mitiguen los riesgos. Compartir el riesgo significa transferir parte de ese riesgo hacia otras entidades o otros departamentos, otras personas, que en el caso de que el riesgo se concretice, entonces los costos de esos impactos no los asumamos solamente en la organización o en los departamentos donde se genera el riesgo, sino que sea compartido con otros elementos, ¿verdad? Y ejemplo de estos casos es la compañía de seguro, ¿verdad? El establecimiento de fianza, las multas en los contratos, ¿verdad? Por incumplimiento y ese tipo de medidas de protección, ¿verdad? Frente a los riesgos. Evitar o eliminar el riesgo es cuando la organización, la administración entiende que no puede hacerle frente al riesgo por su propio medio y entonces va a intentar bloquear, eliminar, sabotear de alguna manera la aparición de ese riesgo por cualquier medio. Debajo de esta alternativa tenemos un ejemplo de subsistema de control estratégico, ¿verdad? Pero eso solamente es para efectos visuales de su autoestudio, que ustedes lo analicen. Un mapa de riesgo consta de la conjunción de dos variables importantes, dos variables decisivas, que son las probabilidades de ocurrencia del riesgo y las consecuencias que genera la aparición de esos riesgos. Cada una de ellas va incrementándose, la probabilidad puede incrementarse de acuerdo a las circunstancias de las deficiencias de control, del volumen de información que se administra o que fluye por un proceso, y los impactos están determinados por la gravedad pues, de que los hechos, los riesgos concretos que se presenten pueden causar impactos desde muy bajos hasta impactos muy altos en la organización. Este contenido que está acá lo van a comprender mejor cuando vean más adelante en otras diapositivas, lo que es un mapa de riesgo concretamente. Ahí van a salir de dudas sobre este contenido que no nos va a quedar muy claro en este momento si intentamos comprenderlo. Tiene que ser un efecto visual, pero sí lo pueden leer, ¿verdad? Y memorizar de qué se trata, para que posteriormente cuando avancemos lo comprendan a cabalidad. Esta tablas de consecuencias y tablas de probabilidad de los riesgos, es la que le hablaba anteriormente. Aquí vemos en la parte de abajo, en la probabilidad, por supuesto va aumentando, ¿verdad? Desde circunstancias muy excepcionales, raras que se produce el riesgo, hasta casi certeza de que esos riesgos van a ocurrir, dependiendo del riesgo que se trate. Y asimismo tenemos la tabla de consecuencias o impactos, va
desde lo menor, insignificante, hasta lo más catastrófico. En este caso, estas tablas están diseñadas para especificar los impactos en materia económica o financiera que puede sufrir la organización. Las probabilidades todavía están un poco más imprecisas, ¿verdad? Pero obviamente si combinamos estas dos tablas, vamos a darnos cuenta que las probabilidades de los riesgos que se están tratando acá son de naturaleza económica o pueden generar impacto económico, o lo deducimos por la tabla que está arriba, ¿verdad? La tabla de consecuencias que se refiere a las pérdidas económicas. Las tablas de riesgo no son exclusivamente para medir riesgos de tipo económico. Ahí incluso podemos ver en estas variables que están acá involucradas en la tabla de consecuencias que puede haber pérdida de reputación, pérdida de imagen, ¿verdad? Pérdida económica, pérdida de negocio, pérdida de oportunidad, pérdida de prestigio, pérdida de calidad. Entonces hay muchas otras variables que no son económicas que pueden trabajarse o elaborarse tablas particulares para cada una de estas variables que se pretendan medir, que se pretendan observar en una organización. Entonces yo les decía que estas tablas se combinan, estos niveles de probabilidad y los niveles de consecuencia se combinan para formar lo que es un mapa de riesgo. Yo sugiero, y pongan atención, yo sugiero que estas dos tablas sean las que utilicen en su trabajo que está inscrito en la plataforma. Cuando ustedes lean los casos que ya están expuestos, ¿verdad? En cada párrafo, ustedes van a determinar o deducir cuáles son las debilidades que ahí ocurren, ¿verdad? Y las van a redactar en la segunda columna. Y en la tercera columna ustedes van a escribir los riesgos, ¿verdad? Los riesgos que producen esas debilidades, esas situaciones. Posteriormente, en la cuarta columna, entonces ya es para la tabla de probabilidad. Aparte del caso, ustedes tienen que elaborar una tabla donde digan, ¿verdad? Estos niveles de probabilidad. Van a aplicar esta tabla, así como está. La tabla de probabilidad la pueden ocupar así como está. ¿Ok? Cuando evalúen el primer riesgo de los que ustedes han encontrado, ustedes van a determinar un nivel de esta probabilidad. Hombre, dicen ustedes, este riesgo, ¿qué probabilidad tiene de ocurrir? ¿Verdad? En las circunstancias que plantea ahí el caso. ¿Es raro, o es improbable, o es moderada, o es casi certeza? ¿Verdad? Ustedes lo determinan y le dan un nivel. Ahí en la probabilidad ustedes van a poner, en otras palabras, el nivel van a poner, si es de uno de ellos, ¿verdad? Si es 1, si es 2, si es 3, 4, 5, y ¿qué significa? Si es 5, entonces ponen nivel 5, probabilidad casi certeza, ahí mismo, ¿verdad? O si es nivel 3 moderado, ¿verdad? Eso es lo que van a poner por cada riesgo aquí en la probabilidad, en el cuadro que está en el aula virtual, del formato del trabajo que ustedes van a hacer. Ahí van a aplicar la tabla poniendo un nivel para cada riesgo. Luego, en la columna 5, están los impactos negativos. Ustedes van a decir, van a utilizar la tabla de consecuencias o impacto en este caso y van a decir, este riesgo, con ese nivel de probabilidad, qué tipo de consecuencias va a tener para la organización. Y va a ir de 1 a 5. 1 insignificante, 2 menor, 3 moderado, 4 catastrófico y 4 mayor y 5 catastrófico. Y van igual van a determinar un nivel y lo ponen aquí en impacto negativo, ¿verdad? ¿Cuál sea ese impacto? Ponen, si es 2 menor, aquí con 2 menor. Si es 4 mayor, ok, 4 mayor. Ahí, esto es lo que van a poner ahí en esas columnas por una vez que han determinado la probabilidad y ahora la consecuencia. Cuando dice aquí el nivel de riesgo, si es alto, medio, bajo, justificación, esto lo vamos a comprender a continuación. Bien, en este caso, el mapa que vamos a ver a continuación tiene 4 niveles de impacto negativo, 4 zonas, en otras palabras, de riesgo o de medición en el mapa. 4 zonas van a aparecer en el mapa. ¿Cómo sabemos que son 4 zonas? Porque aquí hay 4
cualidades o zonas de aceptabilidad. Esas 4 zonas se van a ver en el mapa. En el caso del trabajo que yo les estoy pidiendo, solamente pido 3 y a determinar si alto, medio o bajo el nivel de riesgo que ustedes van a determinar. Esto las organizaciones lo hacen de acuerdo a su conveniencia. Pueden ser 4, pueden ser 5, pueden ser 2, pueden ser 3. O sea que habría una tabla, no es que la van a elaborar, quiero que comprendan que para este caso de 3 niveles de posible ubicación en el mapa, entonces serían 3 niveles, ¿verdad? De aceptabilidad, donde diríamos si el riesgo es bajo, qué significa eso, ¿verdad? Si el riesgo es medio, qué es lo que significa, y de qué puntaje de vulnerabilidad va, ¿verdad? Abarca cada uno de ellos, y nivel alto, que es el mayor. Entonces, nivel bajo de aceptabilidad podría ser de que el riesgo es muy bajo, ¿verdad? Y sería 6, de 0 a un 5, a un 10, según lo que ustedes consideren, ¿verdad?, que van a ser los niveles de vulnerabilidad. No lo van a aplicar, como les digo, solamente para que comprendan que esto va a tener 3 niveles. Lo que sí van a aplicar los 3 niveles aquí en su allá en su trabajo del aula virtual, en la columna 6. Ok. Esto lo vamos a entender lo que es la vulnerabilidad, ¿verdad? Y este porcentaje también, ¿verdad?, más adelante cuando veamos concretamente el mapa. Este es el mapa. Como ustedes observan, la probabilidad va hacia arriba, ¿verdad? Aquí está en el lateral, ¿verdad? Rara, 1, improbable 2, moderada 3, muy probable 4, casi cierta 5. Ustedes no van a elaborar este mapa, solamente van a aplicar las tablas de probabilidad y consecuencia a su trabajo que está en el aula virtual, ¿ya? Las 2 tablas. Entonces, la intersección del nivel de la probabilidad con la intersección del nivel de consecuencia que ustedes le otorguen, si ustedes ven ahí está el nivel de consecuencia abajo que va del 1 hacia el 16, son 5 cuadros, ¿verdad? Insignificante, menor, moderado, mayor y catastrófico. Entonces, como ustedes han determinado un nivel de probabilidad y un nivel de consecuencia para cada riesgo, la intersección de ambas líneas les va a dar el nivel de riesgo. Aquí están los porcentajes. Esos porcentajes debajo del número grande que aparece en la cuadrícula son los valores de vulnerabilidad a que se refería la diapositiva anterior, esta que está acá, ¿verdad? Que en este caso sí, no van a ser 4 en el ejemplo es que ustedes van a aplicar, sino que van a ser 3 zonas, en otras palabras, de riesgo, ¿verdad? Zona de impacto o nivel de riesgo medio, bajo, zona de impacto medio y zona de riesgo alto. Obviamente, cuando se ubiquen en ustedes por medio de la intersección que tengan por cada riesgo, eso lo va a ubicar en una área del mapa, ¿verdad?, para visualizar cuáles son los riesgos más peligrosos para la organización, cuáles son los de nivel intermedio y cuáles son los de nivel bajo, porque solo estamos hablando que van a haber 3. Ustedes lo pueden hacer no basándose en el puntaje de vulnerabilidad, sino en lo que es el valor de la cuadrícula que están ahí, ¿verdad? Hasta un valor de 8, por ejemplo, van a ser riesgos del nivel inferior, por ejemplo, de 9 para arriba hasta 20, por ejemplo, van a ser riesgos del nivel medio, y de 21 hacia arriba van a ser riesgos del nivel alto, por ejemplo. Entonces, cuando ustedes se ubiquen por la intersección de los niveles de probabilidad y consecuencia que ustedes le han dado a cada riesgo, entonces van a decir, este riesgo tiene tal nivel, le ponen ahí el puntaje, si es 32, si es 24, etcétera, para cada uno de los riesgos. Entonces, y al final, en su trabajo, en la tabla del aula virtual, ahí están las sugerencias, ¿verdad?, para solucionar las debilidades. En este caso sugiero que solamente hagamos sugerencias con aquellos riesgos que caigan en la zona roja, o sea, en la zona más negativa, de mayor impacto para cada uno de los riesgos. Espero que me hayan comprendido, que me estén comprendiendo, ¿verdad? Para que esto lo tienen que ver cuando
Vean esta diapositiva, esta presentación, tengan a mano también el formato para el trabajo de los casos de estudio y entonces van a comprender mejor. Bien, esto es parte de la presentación que no lo van a hacer ustedes. Bien podrían hacerlo, de hecho, ¿verdad? Clasificar su riesgo en alguna de estas propuestas que ha hecho basado en los acuerdos de Basilea, ¿verdad? No lo van a hacer, sí. Vamos a quedarnos ahí para que suficiente ejercicio con esto, ¿verdad? Por el momento. Entonces, identifica los riesgos de mercado, los riesgos de crédito, operacional y competitivo, ¿verdad? Y con su fuente, cada uno de ellos tiene una fuente. Posiblemente en el futuro, cuando ya se hayan apropiado más de este contenido, realicemos un trabajo de este tipo utilizando estas variables, o sea, estas fuentes y estas categorías. Al final, el mapa de riesgo es un proceso, ¿verdad?, que empieza por la definición de las áreas de trabajo que vamos a observar, que necesitamos o nos interesa medir los riesgos, qué tipos de riesgos son los que deseamos medir o definir. Preparamos los instrumentos de evaluación, cuestionario, cualquier otro instructivo para calificar los riesgos, lo aplicamos al responsable del área, ¿verdad? O lo observamos no solamente por el responsable, sino con una aplicación directa y otros procedimientos alternativos, lectura de manuales, políticas, resultados, informes, etcétera, ¿verdad? Y entonces obtenemos una evaluación cualitativa y cuantitativa amplia de los riesgos. Obviamente este proceso es para incidir en una mejora continua, en una superación de las debilidades, y retroalimentamos el área de negocio que ha sido evaluada. Los riesgos se pueden también clasificar y visualizar con una especie de presentación donde vemos acá las áreas que han sido evaluadas, ¿verdad?, en el lateral, y en la parte superior tenemos los riesgos. Algunos de ellos son los que miramos en la clasificación de la aporte de Basilea, crédito, mercado, liquidez, etcétera, y otros que puedan haber. Y los resultados de los cuestionarios de instrumentos aplicados nosotros tenemos aquí. En este caso está aplicado, ya saben ustedes, a los 4 niveles o zonas del mapa, ¿verdad? Zonas de riesgo del mapa, donde las zonas verdes significan los riesgos más bajos, la zona amarilla, los que incrementan un poco su potencial negativo, la zona café, en este caso se mira café, se supone que debería ser anaranjado, ¿verdad?, el siguiente nivel, y por último el nivel más alto, ¿verdad?, que es el nivel rojo. Eso se llama, esto se presenta de esta manera para visualizar qué tipo de riesgo y en qué área, ¿verdad?, es el que está afectando a la organización con un mayor nivel de potencial destructivo, y obviamente para incidir sobre su solución y mejora hacia esa área y hacia ese tipo de riesgo relacionado con esta categoría de crédito en este ejemplo. Entonces, jóvenes, esto es por mi parte en este momento, esta presentación. Ya saben que lo que van a utilizar es estas 2 tablas, ¿verdad?, para aplicarlas en su tarea. Aquí son 3 niveles lo que vamos a utilizar. Debemos determinar un puntaje. En realidad esto lo podemos hacer, lo debemos hacer porque son las 3 zonas que le estoy pidiendo, alto y medio bajo, ¿verdad? Esto lo van a convertir ustedes a su conveniencia en 3 niveles de calificación, ¿verdad? Ustedes van a llenar esto con los criterios que deban hacer falta para modificar. Y por supuesto aquí tenemos el mapa, ¿verdad?, que tienen que descargarlo para ver dónde van a hacer el límite de las 3 zonas, los puntajes, ¿verdad?, para ubicar su mapa y determinar el nivel de riesgo total, ¿verdad?, y el resto del ejercicio, formas de solucionar las debilidades. Muchas gracias entonces, jóvenes. Hasta la próxima, me pueden consultar. Por supuesto que espero sus comentarios.